amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí para un nuevo video donde estaremos aprendiendo quechua. En esta clase vamos a aprender algo muy importante. Vamos a aprender 4 sufijos súper importantes para que nosotros aprendamos a hablar el quechua. Pero antes de ello vamos a hacer un corto repaso de la clase anterior. Yuyarizo. Vamos a recordar la conjugación o los sufijos que nos sirven para conjugar en el tiempo presente. Ojo, en el tiempo presente. Y para ello vamos a poner como primer cuadro los pronombres. Noka, kan, pai, nokanchis, nokaiku, kankuna, paikuna. Estos son los 7 pronombres que vamos a utilizar. Y para cada pronombre existe un sufijo con la que se debe conjugar. Fíjense, para el noka utilizamos el sufijo ni, para el kan el sufijo inki, para el pai el sufijo na, para el nokanchis el sufijo inchis, para el nokaiku el sufijo iku, para el kankuna el sufijo inkichis y para el paikuna el sufijo inku. Ahora, es importante recordar que todo este grupo de sufijos simplemente se les tiene que aumentar al verbo, más no al pronombre, de la siguiente manera. Fíjense, no ka mi juni. Fíjense, no ka coincide con la ni. Entonces, no ka, agarramos el verbo mi hui, le quitamos la y y le aumentamos la ni. No ka mi juni. Si coincide. Otro ejemplo, nokaiku mijuiku. De igual manera, para el nokaiku utilizamos la terminación iku. Entonces agarramos el nokaiku y ponemos el verbo mihui. Eliminamos la y aumentamos el sufijo iku. Este sería el repaso de lo que hemos avanzado en la clase pasada. Ahora que hemos hecho el repaso, vayamos a ver los 4 sufijos muy importantes. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a aprender algunos sufijos. Sufijos en quechua se dice se, kuna. ¿Y cuáles son? Son 4 sufijos que vamos a aprender y son los más importantes para empezar en el tiempo presente. El primero de ellos es el sufijo ta. Es el sufijo ta que nos indica o que nos dice que es un sufijo acusativo. Tengan en cuenta, acusativo. Luego viene el sufijo pi. El sufijo pi es un sufijo locativo. Luego viene el sufijo wan. El sufijo wan es un sufijo que nos indica compañía. Y por último, ya hemos visto el sufijo kuna. El sufijo kuna es un sufijo pluralizador. Ahora que ya tenemos los 4 sufijos, vamos a detallar un poco de cada uno. Para el sufijo ta vamos a ver lo siguiente, que simplemente nos dice que funciona como modificador directo y modificador indirecto. ¿Ya? Cuando es modificador indirecto dice que funciona como a, al, alas o alos. ¿Ya? Ahora, el sufijo pi significaría en castellano en. Por ejemplo, en la mesa, en el patio, en la casa, ¿no es cierto? Y el sufijo wan nos indica compañía. Con Carlos, ¿ya? Con Dina, con vacas, con ovejas, ¿ya? Entonces, eso nos indica cada uno de estos sufijos. Ahora, vamos a pasar a conocer el sufijo ta. En esta clase simplemente vamos a conocer el sufijo ta. Muy bien, ahora que has conocido los 4 sufijos importantes, es importante avanzar uno por uno, porque así vamos a tener un aprendizaje muy significativo. Conozcamos entonces el sufijo ta. Para ello, para explicar, voy a dar algunos ejemplos muy interesantes que tienen que entender y poner mucha atención. La primera nos dice, vemos a un perro que está comiendo carne y planteamos una oración. Al koaichata mijun. Fíjense,
Algo, el perro. Mihun, come. Este ta nos va a señalar que es la. ¿Ya? Aichata, la carne. ¿Cómo sería? El perro come la carne. ¿Ya? De esa manera entenderíamos fácil este ejemplo. Otro ejemplo. Aquí tenemos la imagen anterior. Hay un hombre que está comiendo pan. Diríamos, yo como pan. ¿Ya? Yo como pan. Fíjense. Noka antata mihun. Ya aquí hemos puesto el pan. Ahora sí, fíjense. Noka, yo. Mihuni, como. Anta, pan. ¿No es cierto? Y el ta nos daría a conocer que funciona como el. Yo como el pan. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos a Juanita. En quechua lo decimos Juanacha. ¿Ya? Juanacha. Acha ta taxan. ¿Ya? Fíjense, Juanacha es Juanita. Lava. Taxan. La ropa. La sería lo que estamos aquí señalando con letra roja. Ta. Ropa sería pacha. Ya, este sería otro ejemplo para que entiendan. Ahora otro ejemplo. Vemos a un grupo de personas o una familia que está ordenando una casa. ¿Qué diríamos? No kaiku wasita al chaiku. Fíjense. No kaiku wasita al chaiku. ¿Qué arreglamos? La casa. ¿Ya? No kaiku, nosotros. Wasita, la casa. Por esta ta va a decir la casa. Al chaiku, arreglamos. Nosotros arreglamos la casa. Ahora se viene otro ejemplo. El último. Este último, por favor, pongan mucha atención. Pai achakunata ranting. Fíjense. Pai es él o ella, ¿ya? Pai, ella. Ranting, compra. Las ropas. Ahora aquí viene, fíjense, hacha sería ropa. Si la aumentamos, el sufijo kuna sería ropas, porque kuna es un sufijo pluralizador. Y luego le aumentamos ta para que diga las ropas. Entonces, ¿qué diría la oración? Ella compra las ropas. Pai achakunata ran. Gracias por llegar hasta esta parte del video donde has aprendido en esta clase un sufijo. Entonces, a la siguiente clase vamos a estar avanzando los demás sufijos. Hinakatin kan no kawaka tu pananchiscama.